Pagos del Seguro Social de $1,800 estarían saliendo el día de mañana 14 de junio. ¿Quiénes lo recibirán? La Administración del Seguro Social continúa enviando por correo los pagos del Seguro Social respectivos para este mes de junio. Y estos son los que van a recibir $1,800 el día de mañana. La Administración del Seguro Social está enviando beneficios de junio para los trabajadores jubilados, Seguridad de Ingresos Suplementario, SSI, así como también pagos por discapacidad y sobreviviente. Los pagos ya comenzaron en este mes, sin embargo, ciertos beneficiarios aún no han recibido su cheque mensual. Pues el día de hoy vamos a traer un resumen de cuánto dinero se envía y quiénes recibirían el día de mañana su pago respectivo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sabemos que está muy interesante. Este año 2023, gracias al aumento del 8,7% en el COULA, los pagos promedio de los jubilados son de poco más de $1,800. Así es como reveló la Administración del Seguro Social a inicios de este año. Mientras tanto, el beneficio máximo para quienes se jubilan a los 62 años es de hasta $2,572 por mes. $3,627 para trabajadores que se jubilan a la edad plena de jubilación, que son los 67 años. Y por último, $4,555 para aquellos que se jubilan a los 70 años o más. Por otro lado, los pagos promedio para los beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementario, SSI, rondan los $600. En cuanto al beneficio máximo del SSI, es de hasta $914 para una persona y $1,371 para una pareja casada, donde ambos cónyuges son elegibles para este programa. Según el cronograma, los pagos de Seguridad de Ingresos Suplementario, el SSI, generalmente se envían el primer día de cada mes. Por otro lado, el día 3 de cada mes, la Administración del Seguro Social envía el dinero a quienes comenzaron a recibir sus pagos del Seguro Social antes de mayo del año 1997. Todos los demás cheques del Seguro Social se envían en función de los cumpleaños de los destinatarios. Para empezar, tenemos el segundo miércoles del mes. Es donde reciben los jubilados con fecha de nacimiento entre el 1 y el día 10. Tercer miércoles, reciben los beneficiarios nacidos entre el día 11 y el día 20. Y por último, cuarto miércoles, donde reciben los jubilados nacidos entre el día 21 y 31. El 1 de junio, la Administración del Seguro Social envió pagos por correo a los beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementario, mientras que el día 2 de junio se envió cheques por correo a los beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. En cuanto a los pagos restantes de junio, estas son las fechas exactas de envío. 14 de junio, o sea el día de mañana, recibirán los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y 10 de su respectivo mes de nacimiento. 21 de junio, recibirán los beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y 20 de su respectivo mes de nacimiento. 28 de junio, recibirán beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 21 y 31 de su respectivo mes de nacimiento. Y por último, el 30 de junio, recibirán los destinatarios del SSI el pago que es respectivo al mes de julio, solo que recibirán adelantado. La Administración del Seguro Social envió el primer pago del SSI el 1 de junio, pero los destinatarios recibirán un segundo cheque el 30 de junio. Y esto se debe a que el primer día de julio es un día sábado, por lo cual el pago de ese mes se envía el viernes anterior. Eso significa que en junio, los beneficiarios del SSI recibirán 2 pagos, pero en julio no recibirán ninguno. Ahora hablaremos de cómo es que el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas está pidiendo la expansión del crédito tributario por hijos, el cual beneficiaría casi 7 millones de niños latinos. Pues el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas pide ampliar el crédito tributario por hijos en las próximas legislaciones económicas.
asegurando que los niños de bajos ingresos obtengan el mismo beneficio que los de las familias de mayores ingresos tendrían con un costo modesto. Pues este centro de prioridades es el grupo de expertos que analiza el impacto de las políticas presupuestarias del gobierno federal y estatal, el cual señala que cuando la expansión temporal del crédito tributario por hijos expiró a fines del año 2021, el crédito volvió al diseño defectuoso que fue dejado por la ley tributaria de Trump del año 2017. Como resultado, casi 7 millones de niños latinos recibirán menos del crédito tributario por hijos completo o ningún crédito este año, porque sus familias ganan muy poco, mientras que las familias con ingresos muchos más altos, hasta de $400,000, recibirán el crédito completo de $2,000 por cada hijo. Este nuevo análisis con datos estatales explica por qué expandir el crédito para estos niños debería ser la principal prioridad para la legislación tributaria que los republicanos en el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes están preparando. El Congreso debe asegurarse de que una expansión sólida que ayude a los niños de familias con bajos ingresos a satisfacer sus necesidades básicas se produzca antes de las exenciones fiscales corporativas que los republicanos de la Cámara probablemente propongan. Los analistas señalan que la expansión temporal del crédito tributario por hijos en el plan de rescate americano tuvo un éxito sorprendente, ya que la expansión redujo la pobreza infantil en el año 2021 a mínimos históricos y redujo las diferencias en las tasas de pobreza entre niños de diferentes razas y etnias. La gran mayoría de las familias con bajos ingresos gastaron sus pagos mensuales del crédito tributario por hijos en necesidades básicas y gastos educativos, y los padres continuaron reingresando a la fuerza laboral y de este modo aceptando trabajos mientras el crédito tributario por hijos ampliado estaba en vigor. Pues este grupo afirma que asegurar que los niños de bajos ingresos obtengan el mismo beneficio que los de las familias de mayores ingresos tendría un costo modesto, que es mucho menor que el costo combinado de las exenciones fiscales que los cabilderos corporativos están presionando, los cuales incluyen lo siguiente: restaurar el tratamiento fiscal más generoso de los gastos de investigación y experimentación. Estamos hablando de un costo de $150,000 millones en 10 años. Retrasar la reducción gradual de las deducciones agresivas de los costos de planta y equipo de empresas, el cual tiene un costo de $325,000 millones en 10 años. Y por último, aflojar un límite en la cantidad de interés que ciertas empresas pueden deducir, que tiene un costo de $20,000 millones por año. Los recortes de impuestos corporativos son regresivos, fluyen desproporcionadamente hacia los accionistas ricos y extranjeros, y tienen un largo historial de no goteo hacia abajo. Por lo tanto, un paquete fiscal que sirva a los intereses corporativos y deje atrás a las familias debería ser inaceptable. Todos los niños deben tener la oportunidad de prosperar, y la expansión del crédito tributario por hijos daría un paso importante en esa dirección. Amigos de Últimas Noticias de hoy, esperamos que esta noticia haya sido de su agrado. Una vez más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, compartan este video con sus amigos, en sus redes sociales o con sus familiares, ya que esta información puede ayudar a usted y a mucha gente a su alrededor. Recuerden poder compartir también la información que nosotros dejamos en nuestra pestaña comunidad, donde usted puede lograr también participar, puede interactuar con esta información. De este modo, podría estar al día con la información más importante de interés en los Estados Unidos. Recuerde que nosotros hablamos del seguro social, hablamos del SNAP EBT, hablamos de los nuevos paquetes de estímulos económicos en todos los Estados Unidos, a nivel federal o nivel estatal. Nos vemos en el próximo video.